el sueño, mira que está a su lado. Es peligro. Si te duermes, estás en medio de peligro. Verso 15 dice la palabra. Y le dijo Jehová. Escúchame aquí. Verso 15, léalo cuidadosamente. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, o sobre Israel. A Eliseo, hijo de Safá, de Abed-Meola, ungirás. Dígalo fuerte conmigo. En lugar tuyo. Para que sea profeta. En lugar tuyo. En tu lugar. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Ungirás a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. ¿Sabes qué? Mira, regrésate. Yo no te llamé para que estés dormido bajo de un enebro. Te di de comer. Te envié un ángel del cielo. Te envié palabra mía. Comiste, te saciaste, te volviste a dormir, volviste a comer. Te di fuerza para caminar 40 días, 40 noches. Aproximadamente eran una distancia de 290 kilómetros. Lo que Elías caminó de donde estaba el enebro a donde estaba la cueva. Elías pudo ver la bondad de Dios. Y llegó a la cueva y llegó a dormir. ¿Sabes qué, Elías? Regrésate, mijo. Por donde viniste, regrésate. Y úngeme 3. No sirvió tu caminar. Ellos van a hacer lo que tú hacías. Acabé contigo. Úngeme esos 3. Porque yo contigo acabé. ¿Alguien está aquí? Fue lo último. Ungiendo a Eliseo, el Señor se lo llevó. Ok, pastor, pero ¿se salvó? Sí, se salvó. Tanto que no vio muerte. No quieras parecerte a Elías. No quieras pasarte durmiendo como lo hizo Elías. Porque quizás tú no has hecho lo que hizo Elías para ganarse el reino. Lo que te quiero entender y lo que quiero enfocarte en esto es que cuánto peligro tiene el dormirse. Elías acabó con su ministerio. Porque se enfocó nada más en dormir. Y si nosotros hacemos lo mismo que Elías, no quieras, mi hermano, acabar con tu ministerio tú mismo para que el Señor te arrebate. Que yo no soy comparado a lo que Elías ha hecho. Yo no sé cuántos de aquí pueden levantar la mano. Yo he hecho lo que Elías hizo. No, Juan. Yo he sido como Elías. Yo ya tengo el reino de los cielos ganado. Lo único que te podrás parecer a Elías es que tú mismo hagas que Dios te quite el ministerio. Úngeme a 3 y acabé contigo. Ellos harán lo que tú hacías. ¿Cuánto bendice que no obedece? Yo quiero que le dé una prueba de palmas al Señor. Ya se lo tomó de júbilo. Vámonos rápido. Segundo de Samuel y con esto termino. Bueno, faltaba otra. Segundo de Samuel, capítulo 11, verso 1.
Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien bendice el nombre del Señor? Capítulo 11 dice la Escritura. Dice la palabra del Señor. Ya quería yo cortar, pero no quiero dejar pasar esto, hermano. Deme permiso de hablarte de esto. Pastores, denme permiso de hablarte de esto. Iglesia, denme permiso de hablarte de esto. Sé que está usted ya cansado, así que ir a casa. Denme permiso de hablarte de esto. Aleluya. La historia de David también cierra algo muy grande. Capítulo 11, verso 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo de Salem, los reyes, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Diga conmigo, David se quedó en Jerusalén. Y era tiempo de que los reyes ¿pero dónde? A la guerra. Salieran a la guerra. Pero David no fue. Y usted se va a dar cuenta por qué no fue. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David, ¿de dónde? Se levantó David al caer la tarde de su lecho. Él se levanta. Hombre, qué bárbaro. Cuando él desvió de haber estado en la guerra, él se quedó durmiendo. ¿A qué hora se despertó más o menos? ¿A las 6 de la mañana? ¿5:30? Tarde. Dice la palabra, la hora de la tarde, bíblicamente se le llama hora novena. La hora de la tarde se le llamaba hora novena, que era aproximadamente a las 3 de la tarde. Y esa hora, cuando David estaba durmiendo, dice la Biblia, que la hora novena era la hora de la oración. Así dice la Biblia. Hora de la oración. Pero en el momento de que debió de haber, en su momento, ya que no fue a la guerra, David tenía que haber estado orando por lo que estaban en la guerra. ¿Alguien alaba el nombre del Señor? Aleluya. Es peligrosísimo, iglesia, cuando en lugar de orar, en lugar de estar en alerta o en el lugar de estar peleando, estamos durmiendo. A David le causó un grave problema el dormir a esa hora o el no ir a la guerra. La Biblia dice, no lo digo yo, dice la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, y sucedió que el día del caer de la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Recuerda algo, el sueño, la etapa del sueño del letargo es una etapa de inconsciencia y de insensibilidad. No sabe qué pasa y no siente qué pasa. David se despierta, pero no se despertó su espíritu. Se despierta físicamente, pero su espíritu estaba durmiendo.
El sueño de la tarde espiritual, mi hermano, te puede causar problemas. Porque puede despertar en ti. Escuche bien esto. Cuando el hombre duerme, los sensores de pecado se activan. Escuche bien, hablando espiritualmente, los sensores de pecado se activan. La ley de los miembros se despierta. El apetito sexual se alborota. Y el enemigo le despierta lo que la pasión había mantenido sujeto. ¿Qué le sucedió a David? David escogió lo que nunca debió haber escogido. Dormir esa hora. El dormir y el despertarse, pero su espíritu se quedó dormido. Le despertó a él esos sensores de pecado. Dice la palabra que salió y vio lo que siempre estuvo ahí. David vio lo que siempre estuvo ahí, pero apenas se dio cuenta que estaba. Como rey, debió haber conocido a esa dama, debió haber sabido quién era, pero ahora ya no la estaba viendo como debió de haber sido. No la estaba viendo como un rey, la estaba viendo como un hombre con una visión diferente. Sus sensores de pecado se activaron, sus miembros sexuales se activaron y él empezó a sentir atracción de esa mujer y dijo: ¿quién es ella? Como que le llamó la atención, mandó a preguntarle, como le gustó, dice la Biblia, era hermosa, fue y la pidió, la trajo, durmió con ella, cometieron el pecado de adulterio por estar dormido. ¿Por estar cómo? Si David hubiese estado espiritualmente 100% despierto, David no hubiese hecho eso. Hubiese respetado a la esposa de su general. Él podía tener todas las mujeres que él quería, pero menos a una mujer casada. Hay un problema cuando el ser humano hombre duerme. Si tú dejas la oración y estás durmiendo espiritualmente, tus sensores de pecado se activan. Si toda la vida la dama pasaba enfrente de tu casa y siempre la viste como la vecina, como la esposa de fulano de tal, como que vive en el barrio, como que vive en la colonia, pero ahora ya estás durmiendo espiritualmente, ya no la vas a ver como la esposa de fulano de tal. Ahora la vas a codiciar. Y la vas a ver, y la vas a ver, y la vas a perder de vista. Porque ahora te llamó la atención. Lo que la oración habías tenido sujeto, ahora se despertaron. Es peligroso es dormir, hermano. Es un peligro dormir, iglesia. David sabía perfectamente bien su descendencia, de dónde venía. David sabía perfectamente bien, porque él lo dijo en el libro de los Salmos: en pecado me concibió mi madre. David sabía, mi hermano, que él venía de una descendencia. Si no sabía usted, mi hermano, David venía de la descendencia de los moabitas. David viene de la descendencia de Ruth. Ruth era moabita. Y los moabitas eran una generación, mi hermano, que se engendraron, mi hermano, en incesto. ¿De dónde salió los moabitas? Salió, mi hermano, de la relación sexual de Lot y de su hija. Cuando su hija se llegó a su padre, tuvieron a Moab. Y de ahí viene la raza moabita. De ahí venía Ruth. Y de ahí salió David. A David, escuche bien esto, le venía, cada paso que David traía, le venía siguiendo una sombra.
que David, mientras caminaba conforme al corazón de Dios, la sombra se mantenía al margen, pero nunca lo dejó. Cuando David dejó de caminar conforme al corazón de Dios, la sombra lo alcanzó y lo envolvió. Y es donde David cometió el pecado, tanto de adulterio como de asesinato. Hay sombras que te siguen, iglesia, y tú no te das cuenta. Hay cosas generacionales que ni tú sabes que vienes arrastrando, pero están sujetas porque estás en oración, porque estás buscando de Dios, porque estás en búsqueda del Espíritu Santo. Pero si tú te duermes, iglesia, te pueden alcanzar. Por eso decía el rey David en el libro de los Salmos: porque en sombra de valle de muerte no temeré mal alguno. Porque decía, porque tú estarás conmigo. Aún en valle de sombra de muerte no voy a temer, porque David se guardaba en la mano de Dios. ¿Cuándo David cayó? Cuando dejó de buscar a Dios. Iglesia, es un peligro que te duermas. Termino, hermano. Termino con esto ya. Lucas 9:28. Con esto termino. Hay una parte ahí donde dice la Escritura que los discípulos, Pedro, Juan, Jacobo, estaban con Jesús. En el capítulo 9, verso 28, habla de la transfiguración. ¿Quieren buscarlo? Búsquenlo. Quiero oírme, escúchenme. Cuando fue la transfiguración, dice la Escritura que el rostro del Señor brillaba, su ropa brillaba. Y en ese momento, cuando resplandecía, salía un resplandor de Jesús, de lo interno de Jesús. Dice la Biblia que llegó Elías. ¿Y quién más? Y Moisés. Pedro, Juan, Jacobo estaban ahí. Ellos vieron. Ellos tuvieron una visión. Pudieron ver lo que estaba aconteciendo. Cuando Jesús estaba en diálogo con Elías y Moisés. La visitación de la transfiguración donde habla la Biblia significaba, mi hermano, que Moisés y Elías venían, mi hermano, y a respaldar, venían a fortalecer el ministerio de Jesús, porque el evangelio que Jesús predicaba tenía el respaldo de la ley y de los profetas, dice la Biblia. La ley, Moisés representaba la ley, los profetas representaban a Elías. Hubo un diálogo entre ellos, hubo algo maravilloso, algo, mi hermano, que los discípulos tuvieron que haberlo contemplado, tuvieron que haber hecho fiesta en ese momento. Pero ¿sabe una cosa que dice la Biblia ahí? Ellos estaban, dice, con sueño. Estaban cansados de sueño. Estaban fatigados y estaban dormidos espiritualmente. Hubo por primera vez, los discípulos habían visto en visión a Elías, Jesús y a Moisés. Y en lugar de hacer fiesta y en lugar de hacer honores al Padre en ese momento, dice Pedro: Maestro, vamos a hacer una enramada para ti, para Elías y para Moisés. Cuando Pedro le dice eso a Jesús, ya Elías y Moisés se habían ido. Pedro, ¿qué pensó en el momento cuando estaban viendo la transfiguración? Pensó en ir a cortar ramas. Pensó en ir al campo. Pensó en ir a traer árboles. Pensó en ir a traer hojas. Pensó en ir, mi hermano, a distraerse en otro asunto, menos de contemplar la hermosura. Imagínese ver a Elías
Mira a Jesús con Moisés. Era algo celestial. Yo no sé si me está entendiendo. Hubo una visitación de lo celestial. Y ellos no lo captaron. Estaban dormidos. Hay manifestaciones gloriosas y la iglesia no se da cuenta. Ponte de pie en esta preciosa hora. Hay manifestaciones gloriosas